hidráulica básica. El día de hoy pues vamos a hablar de la unidad número 2 y tenemos acá de la generadora. La unidad número 2 es la unidad generadora de aceite hidráulico. Y bueno, en nuestro sumario tenemos lo siguiente: unidad generadora de energía hidráulico o grupo hidráulico. Como número 1 tenemos el depósito o tanque, hablaremos del filtro, ubicación de los filtros, hablaremos del aceite hidráulico, de la válvula de seguridad, de la bomba, tipos de bombas de desplazamiento positivo, quizás no hablemos de todas, pero sí vamos a tocar una de las más comunes, curva característica de la bomba, el motor eléctrico, manómetros, técnicas de mantenimiento para el grupo de hidráulico. Vamos a estar hablando entonces de eso. Tenemos un objetivo general y dos específicos: identificar correctamente los elementos que componen la unidad generadora de acuerdo a las características y ubicación en el sistema hidráulico de las máquinas, realizar correctamente el mantenimiento preventivo a los elementos de la unidad generadora de energía hidráulico, identificar en el manómetro la unidad de presión del instrumento tomando en cuenta el sistema de medida técnico internacional. Entonces estos son los objetivos y ahora vamos a pasar a ver la unidad de energía hidráulica o grupo hidráulico. El grupo hidráulico suministra constantemente el caudal volumétrico preestablecido. Una eventual superación de la presión del servicio es compensada por medio de la válvula limitadora de presión interna. El grupo hidráulico cuenta con dos conexiones a dispositivo. Entonces acá tenemos una pequeña imagen de una bomba o el grupo hidráulico y también tenemos una simbología. Esta simbología la he tomado de la gráfica del Fluixin. Nosotros tenemos una válvula reguladora de presión. Esto de acá es el manómetro, este símbolo de acá es la bomba, este es el motor y esto de acá simboliza lo que es el acoplamiento entre el motor y la bomba. Y tenemos tres tomas. Más adelante vamos a explicar qué es todo eso, acá en esta parte de acá. Entonces había dicho que esta es la unidad reguladora de la presión, o la válvula reguladora de presión del sistema. Esta de acá es el manómetro, que es quien indica la presión del sistema. Acá tenemos la bomba, el motor, el acoplamiento entre el motor y la bomba. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. La salida, esta de aquí son las salidas a trabajo. Entonces, como podemos ver, de las tres conexiones, una va a ser a presión de la bomba. Esta de acá va a ser entrada de la bomba. Estas dos que están acá son entrada de la bomba. Entonces, la número 1 al lado izquierdo es salida de la bomba, o sea, aquí sale presión. Y aquí, en estas otras dos conexiones, son entrada de la bomba, o sea, son las retorno a tanque. Todos sabemos de que acá la bomba agarra o toma aceite del tanque, lo envía al sistema y este retorna por gravedad, en algunas veces por gravedad, nuevamente al tanque, que es de donde lo vuelve a tomar la bomba. Entonces este aceite se está recirculando siempre. Acá tenemos el símbolo del motor, la bomba, y esta parte de acá es la simbología del acoplamiento entre la bomba y el motor. La válvula de alivio o reguladora de presión, como les decía, esta es una válvula reguladora de presión. Aquí esto lo indica el resorte y la flecha. Tenemos el manómetro, que es este que está acá. Este es el que indica la presión del sistema, los manómetros. El tamaño del depósito depende de los siguientes factores. Cuando hablamos de depósito es el tanque. Depende del caudal volumétrico que demande la bomba, la temperatura de trabajo y temperatura máxima permisible, posible diferencia máxima del volumen de aceite al llenar y al vaciar los elementos de consumo, por ejemplo, cilindros, depósitos de aceite que están sometidos a presión. También depende del lugar de aplicación y el periodo de circulación del aceite. Es algo muy importante, son los parámetros que debemos de tener en cuenta. Entonces acá tenemos en esta figura en donde podemos ver una imagen de algunos puntos muy importantes, como por ejemplo filtro de respiración,
El tanque debe tener un filtro de respiración de aire para que no esté formando vacío. El retorno, esta es la conexión, la tubería que lleva retorno, por eso acá dice retorno. Aquí esto es una mirilla de nivel. Acá vamos a poder observar la bomba y este es el conducto que lleva al conducto o la tubería de aspiración del aceite. Tenemos una coladera de succión o filtro que le llaman, el tapón de cárter o de drenaje. Acá tenemos una junta, esta es la junta, aquí debe de haber un empaque para que no filtre el aceite. De hecho, todo esto ya tenemos yo hice con los alumnos un video en donde desarmamos todito esto para que lo vean, incluso desarmamos hasta la bomba de engranaje, porque estas bombitas son bombitas de engranaje. Una separación acá internamente para que se le llama bafle. Aquí tenemos otra figura, la válvula de vacío, rejilla de retorno, drenaje o tanque presurizado, el retorno, la bomba o succión de bomba, deflectores que son cada uno de en este caso tiene uno, aquí tiene 1, 3, 4, 5, tubo de llenado, rejilla de llenado, el tapón de llenado, todito esto nosotros en el video lo pudimos haber observado, ¿verdad? Si quieres pasar a ver ese video lo puedes hacer. Entonces acá por lo menos aquí no sé, ¿verdad? Menciona nuevamente las partes, como podemos ver, pero el mecanismo físico, la imagen real es este. Por ejemplo, esto que está aquí es la mirilla, este es el tapón, acá tenemos el manómetro y aquí existen algunas tuberías que ahorita a simple vista no las puedo determinar, pero estas son las de succión o no sé, al otro lado creo que está el bloque de válvulas donde están las conexiones que van a presión y las conexiones que van a regreso de retorno a tanque. Entonces puedes pasar a ver ese vídeo donde nosotros desarmamos todo esto, ¿verdad? Y por ejemplo, la bombita no se mira bien aquí, pero la bombita es esta que está por aquí, ahí no se aprecia bien. Bien, ahora vamos a hablar de los filtros. Limita la contaminación del fluido respetando un cierto valor de tolerancia para reducir el riesgo de daños de los componentes. Acá vamos a poner un símbolo, perdón, me estoy regresando. Entonces veamos acá, el símbolo, este es el símbolo de filtro. Los filtros varían, ¿verdad? Lógicamente que hay diferentes tipos de filtros. Tal vez más adelante, si alguien quiere algún vídeo de esto, pues lo podemos hacer, hablando solo de filtros. La ubicación de los filtros. Los filtros pueden estar ubicados en diferentes lugares de un sistema hidráulico. Concretamente pueden tratarse de filtro en el circuito principal, filtración de la tubería de descarga y aspiración de presión, los filtros de circuito secundario, filtración de una parte del circuito principal, o sea, pueden estar en la entrada principal, o bien podría estar en cualquier parte de los conductos, en los conductos del sistema hidráulico, la tubería hidráulica. ¿Por qué es importante filtrar el aceite? Aquí vamos a ver algunas ventajas y algunas desventajas y algunos comentarios que han hecho estas tablitas para expertos. Entonces, como podemos ver en la gráfica 1, este filtro está de retorno a tanque. En la gráfica 2 tenemos uno en el sistema principal de succión antes de la bomba. Este es un motor, como podemos ver. Y también tenemos en la tercer caso un filtro que está ubicado en la salida de la bomba, o sea, hacia el circuito. Este que está acá, el primero se dice descarga porque está en el tanque. El segundo se le dice de aspiración porque está entre la bomba y en el tubo que aspira el aceite del sistema hidráulico. Y el último se le dice filtro de presión o de presión porque es donde sale la presión del sistema de la bomba hidráulica y la está enviando a todas las partes de los componentes del sistema de la unidad hidráulica. Entonces veamos acá las ventajas en cada uno de ellos. Por ejemplo, este de acá es bajo costo y poco mantenimiento. Este de acá protege a la bomba de succión. Entonces, como podemos ver acá, en el primero, el aceite es filtrado por si retorna a tanque con algún tipo de sedimento. En el segundo, como podemos ver, protege a la bomba de suciedad. O sea, aquí la bomba, al aspirar el aceite, si está aspirando partículas que no son ajenas al sistema y pueden dañar la bombita, pues entonces esto aquí protege al sistema. En el tercer caso, que es de presión, posibilidad de recurrir a pocos más pequeños
a poros más pequeños para proteger válvulas sensibles a la suciedad. O sea que acá filtra y evita de que entren algunas suciedades o partículas diminutas a los componentes como las válvulas, los actuadores hidráulicos. Las desventajas de cada uno de ellos: las impurezas solo son retenidas en las salidas de los componentes del sistema. Difícil acceso por problemas de aspiración con poro fino, consecuencias de cavitación. La cavitación es algo que se da mucho en la hidráulica. Y el último pues son filtros. El sistema es muy costoso. Este de acá es muy difundido. En los comentarios, ¿verdad? El primero filtro de descarga es muy difundido. Posibilidad de usarlo con filtro adicional antepuesto a la bomba. Y el último requiere de un cuerpo resistente a presión con un indicador grado de suciedad, porque aquí como este está salido a la presión del sistema. Aquí tenemos filtros de derivación. Entonces, como lo podemos ver aquí. Entonces, bueno, la ventaja de es posibilidad de utilizar filtros pequeños para filtros adicionales. Desventajas por capacidad de filtración. Y comentarios tenemos: solo se filtra una parte del circuito. Lógicamente va que solo va a permitir la filtración de esta parte del circuito. Entonces ahora vamos a hablar del fluido hidráulico. Esto de hablar del fluido hidráulico debe ser un tema muy amplio, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, no voy a hablar de la viscosidad, pero tal vez más adelante tocamos. Pero bueno, vamos a hablar del aceite. El fluido hidráulico es el medio de trabajo que transmite energía disponible en la unidad generadora de energía hidráulica hacia las unidades de trabajo. Este tipo de fluido hidráulico depende de la función que debe cumplir el sistema. Frecuentemente se utilizan fluidos hidráulicos a base de aceites minerales denominados aceites hidráulicos. Esto de que vamos a ver aquí es una tabla en donde vamos a poder ver alguna nomenclatura de denominación de los aceites, y de hecho en las tablas de los catálogos de las marcas aparecen estas letras, y hoy pues a veces no sabemos ni qué significan. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, la denominación empezando de arriba hacia abajo. HL, características especiales: protección anticorrosiva y aumento de la resistencia al envejecimiento. Equipos en los que surgen elevadas solicitaciones térmicas o en los que es posible la corrosión por entrada de agua. Entonces estos equipos protegen al sistema con una capa protectora anticorrosiva, por lo tanto le da larga duración de vida útil a los equipos. Y también pues estos están sometidos a temperatura. HLP, mayor resistencia al desgaste. Entonces el de arriba son anticorrosivos, pero este es para el desgaste. Igual que los aceites HL, además para equipos en los que por su estructura o modo de funcionamiento hay mucho rozamiento. Entonces este aceite tiene propiedades aditivas al desgaste o que protege contra el desgaste. HV, viscosidad menos afectada por la temperatura. Entonces este que está acá, este es un aceite que, vamos a decir así, está sometido o tiene la capacidad de ser sometido a grandes temperaturas. Su viscosidad sí lo trae. Igual de los aceites HLP, se utilizan en equipos sometidos a variaciones de temperatura o que trabajan a temperaturas ambientales bajas. Este es uno de los aceites. Cuando hablamos de temperatura, todos sabemos de que el aceite, cuando está en funcionamiento, se calienta. Y la temperatura, pues el roce de las moléculas, pues va generando más temperatura, y el aceite pues va a disminuyendo su viscosidad. En otras palabras, se va de denso a menos denso, o se va volviendo más ralo. Esto pues para los equipos que están sometidos a temperaturas, como por ejemplo en los países de baja temperatura, como no sé, los países de Canadá, o hay países que las temperaturas son bajas, ¿verdad? Ocupan este tipo de aceite. Entonces aquí tenemos un ejemplo de aceite hidráulico, HLP 68. H significa aceite hidráulico, por eso en todos ellos vamos a ver la letra H. Si desde que miremos la letra H significa que es un aceite hidráulico. La L significa que tiene aditivos para obtener mayor protección anticorrosiva o mayor resistencia al envejecimiento. Si lo protege la corrosión, le da mayor durabilidad. Estos son los aditivos que dan mayor durabilidad al equipo. La P es que tiene aditivos para reducir o aumentar la resistencia. Y 68 es el coeficiente de viscosidad según la norma DIN 51517.
Más adelante vamos a ver qué es la viscosidad del aceite. De hecho, es uno de los elementos más estudiado del coeficiente de viscosidad, porque los aceites hoy en día llegamos y hablamos de un número de aceites. Hay aceites que son monogrados, hay aceites que son multigrados, y dependiendo de cómo se comporte ante el trabajo de la máquina, ante las temperaturas, pues entonces nosotros, las marcas nos recomiendan utilizar un tipo de aceite para distintos tipos de máquinas, o de acuerdo al trabajo de la máquina o a las temperaturas que está siendo sometido. La válvula de seguridad. Válvulas reguladoras de presión que influyen en la presión de un sistema hidráulico completo o parte de él. Para que estas válvulas funcionen, la presión efectiva del equipo debe ejercer fuerza sobre una superficie determinada de ellas. La fuerza resultante compensada mediante un muelle. Entonces aquí tenemos una válvula reguladora de presión de seguridad pilotada con una señal de pilotaje. Pues tenemos una conexión a presión, una conexión de retorno a tanque y un pilotaje que es la que la activa. Esta es su regulación, la regulación. Aquí tenemos otra que es tiene dos conexiones nada más, a presión y a tanque, pero no se activa pilotadamente. Hay algunas válvulas reguladoras de presión. De hecho, yo voy a hacer las demostraciones en el FluidSync. Ok, ¿qué es la bomba? La bomba es una máquina que absorbe energía mecánica que puede provenir de un motor eléctrico o un motor térmico y la transforma en una energía hidráulica, la cual permite que el fluido pueda ser transportado de un lugar hacia otro en un mismo nivel o a diferentes niveles o a diferentes velocidades. Las bombas centrífugas son aquellas que el flujo ingresa a por un eje y sale siguiendo una trayectoria periférica por la tangente mediante un impeller. Entonces, acá tenemos las bombas centrífugas, las que nosotros conocemos. Recibe el esfuerzo por un motor, un acoplamiento, le da giro a este impeller, por acá viene el flujo y lo va a sacar por el otro lado, ¿verdad? Entonces el impeller es quien impulsa el líquido. Pero bien, vamos a hablar también de las bombas de engranajes. El incremento del volumen que producen cuando los dientes de engranaje se desengranan produce un vacío en la zona de aspiración. El fluido hidráulico se es transportado hacia la zona de presión y ahí el fluido hidráulico es forzado a salir debido al engrane de los dientes, lo que provoca un caudal de salida. Estas son las bombas de engranaje. También tenemos vídeos que explican bien claramente cómo es que ingresa el aceite por acá. Cada diente lleva aceite por acá y en esta zona roja, ¿verdad?, lo va a depositar, y aquí, como está a alta presión, él busca la salida por este lado. Estos dientes que están acá forman una barrera, un obstáculo para que no pase aceite del lado de abajo ni de arriba regrese el aceite hacia la recámara. Bien, los tipos de bombas de desplazamiento positivo, según la construcción, existen bombas de diferentes índoles. No obstante, todas las funciones según el mismo principio de expulsión. La expulsión del flujo sometido a presión produce una acción en los émbolos, aletas celulares, ejes helicoidales o engranes. Todas estas bombas de engranaje cuentan con el mismo principio. Y aquí tenemos un sinnúmero, una tabla en donde vemos un sinnúmero de bombas diferentes. Tenemos la bomba de engranaje externo, que es esta que está acá, e incluso las bombas hidráulicas que traen nuestras unidades generadoras, que son didácticas, son de estas. De hecho, nosotros desarmamos el año pasado esta bombita y ahí se pueden ver los engranajes. Esta es externo, esta es interno. Miren cómo es el funcionamiento de estas. También se usan. Al menos ahorita no tengo una mano para mostrárselas. Bombas helicoidales, bombas de aletas de aletas celulares, que son las de paletas que le llaman también. La bomba de émbolos radiales, también, ¿verdad?, son utilizadas. Entonces ahí comparto esa tabla para que la vean. La curva característica de la bomba es la expresión de una curva característica del caudal de transporte de función de la presión en función de la presión. La curva característica de una bomba demuestra que el caudal de transporte efectivo disminuye en función al aumento de la presión. El caudal de transporte Q real es el que, además de toma de una cuenta de aceite de fuga, puede mantener
para mantener la lubricación es necesario que exista un mínimo de aceite de fuga. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos la gráfica en donde nosotros vamos a poder ver el caudal volumétrico de la curva de características de la bomba de desplazamiento positivo. El motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. El régimen de revoluciones más frecuente es de 1500 RPM. Entonces, todos conocen un motor, lo mostramos porque simple y sencillamente nuestra bomba debe tener un motor, ¿verdad? Generalmente son impulsadas al motor. Entonces, en esta parte de aquí, el eje es acoplado a la bomba y es así como se usan, ¿verdad? El manómetro, los manómetros, las mediciones de presión son una de las más importantes que se usan en la industria. En él se indica la presión en su conexión. Sin embargo, existen manómetros diferenciales que muestran diferencias de presión entre la conexión izquierda y derecha. Entonces, prácticamente los manómetros son los ojos de las personas para poder, o del instrumentista, para poder darle seguimiento a los equipos industriales. Entonces, aquí tenemos un manómetro. Un ejemplo de manómetro. Si es necesario, hacemos otro vídeo explicando las escalas de los manómetros. En este caso podemos ver dos escalas. En este manómetro, la color negro está en bares de presión y en color rojo tenemos los PSI, libra por pulgada cuadrada, que es el sistema inglés. Igual este que tenemos aquí, el manómetro de gauge, tenemos la escala negra en bares y la escala roja en PSI. Acá tenemos otro, tenemos megabares y bueno, aquí finalizamos, no, falta todavía, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver técnicas para darle mantenimiento a un grupo hidráulico. El grupo hidráulico es de alto costo y alto rendimiento, a diferencia de la neumática, los equipos hidráulicos son más caros. Sin embargo, el personal de mantenimiento deberá realizar inspecciones periódicas debido al manual de servicio y hoja de inspección de equipo, o sea, un plan de mantenimiento que ya exista para estarle dando seguimiento a la vida útil de los equipos de un sistema hidráulico. Como decía, los equipos hidráulicos son un poquito más caros que algunos equipos en neumática. Estas inspecciones periódicas se enfocan en el mantenimiento preventivo entre ellas, como lo es el chequeo del nivel de aceite al grupo del sistema hidráulico, el reemplazo del aceite según la hoja de inspección periódica. La vida útil del aceite es muy importante para poder hacer cambio según las horas de trabajo del aceite, según su viscosidad, el color, y bueno, recomendar siempre, ¿verdad?, utilizar el aceite que recomienda la compañía con la que ustedes estén trabajando. El reemplazo de los filtros, si cambiamos aceite, hay que ver qué filtros son los que hay que cambiar, porque nada sirve cambiar los aceites si los filtros sucios o dañados siguen usándose. Entonces hay que cambiar, hay que ver, ¿verdad?, la horas trabajo que tengan los filtros para poder cambiar los diferentes filtros. Entonces, y de último tenemos la presuración del sistema. Hay que ver la válvula de alivio que esté trabajando bien con lo que es la presión del sistema. Y por aquí